Bienvenidos a Sector del Terror, la historia que estás a punto de escuchar contada por un taxista que recorre las oscuras calles de México. Checa si estás suscrito y si no lo estás, suscríbete para más. Disfruta del relato. La noche era fría, como suelen serlo en esta parte del país cuando el invierno comienza a asomar sus garras. Las calles estaban casi vacías, salvo por algún que otro coche que pasaba raudo, llevando a sus ocupantes a lugares más cálidos, más seguros. Yo seguía al volante, como todas las noches, con la radio emitiendo estática entre canciones viejas y noticias que ya no importaban. Fue en un tramo solitario de la carretera, donde las luces de la ciudad ya eran apenas un recuerdo, cuando la vi. Apareció de la nada, como si la oscuridad misma la hubiera escupido hacia el borde del asfalto. Una figura esbelta, vestida de blanco, con un rebozo que le cubría el rostro, agitándose levemente con el viento. No hizo señas, no levantó la mano, simplemente estaba ahí, inmóvil, esperando. Instintivamente reduje la velocidad. No era común encontrar pasajeros en esa zona, mucho menos a esas horas. Pero el negocio es el negocio, y un taxi vacío no gana dinero. Me detuve junto a ella. La ventanilla descendió con un zumbido eléctrico, dejando escapar el calor acumulado en el interior. ¿A dónde va?, pregunté, tratando de disimular el escalofrío que me recorrió la espalda al verla más de cerca. Al kilómetro 31, respondió con una voz suave, casi un susurro. No especificó un pueblo, una dirección, solo el número, un lugar que, por algún motivo, me sonaba vagamente familiar, aunque no lograba ubicarlo. Son como 20 minutos, dije, calculando mentalmente la tarifa. ¿Va bien? Asintió ligeramente, pero no abrió la bolsa que llevaba colgada del brazo, ni hizo ademán de buscar dinero. No llevo efectivo, murmuró, pero le pagaré cuando lleguemos. Algo en su tono me hizo dudar. No era una amenaza, ni siquiera una súplica. Era una certeza, como si el pago fuera inevitable, aunque no supiera cómo ni cuándo ocurriría. Aún así, asentí. Suba. La puerta se abrió y se cerró con un golpe sordo. El taxi se inclinó levemente bajo su peso, aunque no lo suficiente como para corresponder a una persona adulta. No miré hacia atrás, no entonces. Arranqué y el motor ronroneó bajo el capó, devorando la carretera que se extendía ante nosotros como una herida negra en la tierra. No sabía que, al aceptar ese viaje, había firmado un contrato con algo que no entendía, y que el precio a pagar no sería en dinero. El trayecto transcurría en silencio, solo roto por el leve zumbido del motor y el crujido ocasional de los amortiguadores sobre el asfalto. Mis ojos, casi por costumbre, se desviaron hacia el retrovisor y entonces lo vi, o más bien, lo que no vi. La figura de blanco estaba allí, sentada en la sombra del asiento trasero, pero su reflejo no era claro, era difuso, como si el espejo luchara por captar su imagen y solo lograra una mancha pálida, apenas reconocible. Bajé la mirada instintivamente hacia el piso del taxi. Sus pies no lo tocaban, flotaban, suspendidos apenas unos centímetros sobre la alfombra, como si el peso de la realidad no aplicara para ella. Un olor penetrante llenó el coche de repente, humedad de tierra recién removida y flores mustias, ese aroma agridulce de algo que una vez estuvo vivo y ahora solo espera pudrirse. Apreté el volante con fuerza y me obligué a mirar de nuevo
rumbo hacia la carretera. El kilómetro 31 no estaba tan lejos, pero cada segundo dentro de ese taxi se sentía como una eternidad. La niebla se enroscaba en la carretera como un animal enfermo, espesa y fría, reduciendo el mundo a apenas unos metros de visibilidad. El taxi avanzaba a paso lento, los faros cortando la bruma con esfuerzo. El kilómetro 31 no era más que un paraje olvidado, un tramo desolado donde la malebra había devorado las ruinas de lo que alguna vez fueron casas, tejados derrumbados, paredes carcomidas por el tiempo, ventanas como bocas oscuras y vacías. Detuve el coche donde ella indicó. El motor siguió ronroneando como si también sintiera la urgencia de huir. La mujer no se movió de inmediato. Por un momento quedó inmóvil, sus manos pálidas descansando sobre su regazo. Luego inclinó levemente la cabeza y murmuró en ese mismo tono que no era un susurro, sino algo más profundo, como si sus palabras surgieran desde un lugar que ya no tenía aire. Mis hijos no me dejaron traer dinero, pero si me esperas, voy a buscarlos. No hubo tiempo para responder. La puerta se abrió sola, con un chirrido metálico, y el viento gélido se coló dentro, arrastrando consigo ese olor a tierra mojada y flores muertas. Ella bajó. No caminó. Se deslizó hacia afuera, como si algo la estuviera jalando, y en cuestión de segundos, la niebla se cerró a su alrededor. Desapareció. Y yo me quedé ahí, con las manos aferradas al volante, preguntándome si alguna vez había estado realmente en el auto. Pero el asiento trasero aún guardaba el leve hundimiento de su peso, y en el aire persistía el perfume de lo marchito. Esperé. Los minutos se arrastraban, pesados, mientras la niebla se hacía más densa, apretándose contra los vidrios como algodón sucio. El motor, que nunca antes me había fallado, comenzó a toser en intervalos irregulares, un estertor mecánico que sonaba a advertencia. Miré el reloj. 1 hora. Ningún movimiento entre las sombras, ningún sonido más allá del viento gimiendo entre las ruinas. Finalmente, bajé. El aire frío me golpeó el rostro, húmedo y cargado de ese olor a podredumbre dulzona. Caminé unos pasos, llamándola con una voz que el silencio devoró al instante. No había rastro de ella, ni huellas en el barro, ni figuras a lo lejos, solo la niebla y yo, y el latido acelerado de mi propia sangre en los oídos. Cuando regresé al coche, algo estaba mal. El asiento trasero estaba empapado. No era agua, era más espeso, más oscuro. Al acercarme, el olor a sal y hierro me quemó la garganta. Y entonces lo entendí. Eran lágrimas, litros de lágrimas derramadas por alguien que ya no tenía ojos con que llorar. La base de taxis estaba casi vacía cuando llegué, en ese punto muerto entre la noche y el amanecer, donde solo los más desesperados o los que no tienen a dónde ir siguen despiertos. La luz fluorescente parpadeaba sobre las mesas de formica, iluminando a medias las caras cansadas de los conductores que terminaban su turno. Pedro, el encargado de turno, levantó la vista desde su periódico cuando entré. «¿Qué te pasó, hermano? Pareces visto un fantasma», dijo, con esa media sonrisa que siempre usaba para disimular la preocupación. No respondí de inmediato. Me serví un café espeso y amargo de la máquina, sintiendo el líquido caliente quemarme los labios como si necesitara confirmar que aún podía sentir algo. ¿Alguna vez alguien ha reportado un viaje raro al kilómetro 31? Pregunté al fin, manteniendo la voz
lo más neutral posible. El silencio que siguió fue demasiado largo. Pedro dejó el periódico a un lado lentamente. ¿Por qué lo preguntas? No era una negativa, no era incredulidad, era el tono de alguien que ya conocía la respuesta. Le conté todo: la mujer de blanco, la niebla, el asiento mojado. Cuando terminé, su expresión se había vuelto grave. No eres el primero, murmuró, bajando la voz, aunque no había nadie más cerca. Hace años, cuando yo empezaba aquí, un conductor viejo me contó algo parecido. Dijo que llevó a una mujer hasta allá, que desapareció, y que cuando volvió a revisar, el asiento trasero estaba lleno de tierra, como si alguien hubiera cavado un hoyo ahí dentro. Sentí un escalofrío. ¿Hay registros? Pedro se levantó y se dirigió hacia el archivo, un cuarto pequeño atestado de cajas polvorientas y documentos amarillentos. Las grabaciones de las cámaras de seguridad no se guardaban más de 6 meses, pero los reportes escritos, esos quedaban para siempre. Encontramos tres conductores diferentes, en años distintos, describiendo exactamente lo mismo. Una mujer vestida de blanco, sin rostro visible, que pedía ir al kilómetro 31, prometiendo pagar al llegar. Desapareciendo en la niebla, el más antiguo tenía casi 15 años. En ninguno de los casos la mujer había vuelto, pero en uno de los reportes el conductor había escrito una línea que me heló la sangre. Dijo que iba a buscar a sus hijos, pero cuando miré atrás, antes de que se bajara, creo que ya los traía con ella. Pedro y yo nos miramos. En la mesa, el café se había enfriado. Y afuera, la noche seguía ahí, infinita y oscura, como si supiera algo que nosotros no. Pasaron 3 días. 3 días en los que evité las carreteras solitarias, me negué a recoger pasajeros en tramos desolados y dejé las luces internas del taxi encendidas como una débil barrera contra la oscuridad. Pero las historias tienen una forma de repetirse. Era casi medianoche cuando Ramón llegó a la base. El tipo era un veterano, con más de 20 años manejando, y había visto de todo, o eso creía. Esa noche, su rostro era una máscara de terror. Temblaba. No era el temblor del frío o el cansancio, sino ese movimiento involuntario que nace cuando la mente se niega a aceptar lo que los ojos han visto. La llevé, susurró antes de que alguien pudiera preguntar. La misma que describiste. Blanco, rebozo, voz como si le hubieran pasado una lija por la garganta. Pedro y yo intercambiamos una mirada. Ramón siguió hablando, como si necesitara sacar las palabras de su sistema antes de que lo envenenaran. Quería ir al kilómetro 31. Dijo que pagaría al llegar. Pero su voz se quebró. Había algo más. El silencio en la sala era absoluto. Los escuché llorar. Continuó, apretando las manos para detener el temblor. Niños. 2, tal vez 3. Llorando en el asiento trasero, pero cuando miraba, no había nadie. Solo ella. Pedro palideció. Y al llegar, Ramón cerró los ojos. Lo mismo. Bajó y se desvaneció. Pero esta vez respiró hondo. Esta vez, antes de irse, se volvió y me dijo: gracias por traerme más cerca de ellos. Nadie dijo nada.
Afuera, el viento golpeó las ventanas como una mano invisible, y en algún lugar, en algún tramo olvidado de la carretera, una figura de blanco seguía esperando, siempre esperando, siempre buscando. La madrugada olía a lluvia próxima cuando decidí buscar respuestas más allá de los rumores de la base. El pueblo más cercano al kilómetro 31 era poco más que un puñado de casas desvencijadas y una tienda que siempre parecía a punto de cerrar. Pero los lugares pequeños guardan memorias largas. Encontré al viejo Eliseo sentado en el porche de su casa de madera, como si hubiera estado esperándome. Sus ojos, opacos por las cataratas, me siguieron mientras me acercaba. No me ofreció un asiento. «Ustedes, los taxistas», murmuró, escupiendo al suelo, «siempre terminan preguntando por lo mismo». No me sorprendió que lo supiera. ¿Qué pasó en el kilómetro 31? El silencio que siguió fue tan espeso que pude escuchar el crujir de sus articulaciones cuando se ajustó en la silla. «Hace 40 años», comenzó, con una voz que sonaba a tierra seca. «Un camión perdió el control en esa curva. Una mujer y sus 2 hijos iban a bordo. Ella murió al instante. Los niños nunca encontraron los cuerpos. Un pájaro graznó en la distancia y por un momento el aire olía a flores marchitas». Eliseo continuó. «La enterraron en el camposanto del pueblo, pero la gente dice que su ataúd siempre está vacío, que todas las noches sale a buscarlos». Hizo una pausa y me miró directamente. «Y que usa taxis porque los fantasmas no pueden manejar solos». El corazón me latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo. «¿Por qué no los encuentra?». El viejo sonrió, mostrando encías desdentadas. «Porque los muertos no pueden ver a los muertos, muchacho. Solo los vivos somos el puente». Y entonces lo entendí. Ella no pagaba los viajes porque no llevaba dinero. Pagaba con algo más, con la verdad y con el miedo que viene al saber que, tarde o temprano, todos terminamos llevando a alguien al otro lado. No pude dormir. Las palabras del viejo Eliseo resonaban en mi cabeza como un eco envenenado. Los vivos somos el puente. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos nudosas señalando hacia la carretera, como si el kilómetro 31 fuera una herida que nunca cicatrizó. A las 3:17 am tomé una decisión. El taxi arrancó con un gruñido sordo, sus faros cortando una noche demasiado quieta. No encendí la radio. El silencio era preferible a la estática, a las voces entrecortadas que a veces parecían susurrar cosas que no debían ser dichas. La niebla empezó a formarse antes de llegar. No era natural. Se enroscaba en la carretera como un animal al acecho, espesa y fría al tacto. Cuando el odómetro marcó el kilómetro 30, ya apenas veía más allá del capó. Y allí, como la primera vez, estaba ella. No esperaba a que me detuviera. No hizo señas. Simplemente se materializó junto a la cuneta, su vestido blanco inmóvil a pesar del viento que sacudía los árboles. Esta vez abrí la puerta antes de que lo pidiera. El interior del taxi se llenó de ese olor a tierra recién removida y lágrimas secas. Ella se deslizó al asiento trasero sin hacer ruido, pero esta vez no estaba sola. Las formas eran tenues, apenas visibles por el rabillo del ojo. 2 siluetas pequeñas a su lado. No lloraban, no se movían, solo estaban ahí, como esperando una orden. «Gracias», dijo la mujer, y por primera vez levantó el rebozo lo suficiente
para que viera su boca. No tenía labios, solo una sonrisa cortada a navaja, eterna y sangrante. El GPS marcaba el kilómetro 31 cuando la cámara de seguridad del taxi dejó de transmitir. La última imagen fue borrosa, como si alguien hubiera soplado sobre el lente. Mis manos aferradas al volante, la carretera desapareciendo bajo la niebla y en el asiento trasero 4 ojos que no parpadeaban mirando fijamente hacia adelante. El auto lo encontraron al amanecer, estacionado perfectamente junto al tramo de ruido de la vieja carretera. Las llaves seguían en el contacto, la puerta trasera entreabierta. En el asiento del conductor no había rastro de sangre ni de lucha, solo un puñado de tierra fresca sobre el asiento, como si alguien hubiera cavado un hoyo muy profundo, y en la pantalla del GPS una línea final escrita en un idioma que nadie reconoció, pero que todos entendieron. Pasajera a bordo, llevo a una madre a buscar a sus hijos. Nunca me volvieron a ver, pero a veces, en las noches especialmente quietas, los taxistas que pasan por el kilómetro 31 juran ver 3 figuras junto a la cuneta. Una mujer alta de blanco, 2 niños pequeños y un hombre con las manos aún aferradas a un volante invisible, esperando, siempre esperando, a que alguien más tenga la bondad de detenerse.